Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? Mi nombre es Enrique Zuleta y sean bienvenidos una vez más a mi canal Quique Te Enseña. El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso completo de hormigón preesforzado, en el cual vamos a estar estudiando cuál es el efecto de la pérdida del preesfuerzo por fricción. Sin embargo, antes de iniciar, quiero invitarles a participar de nuestro curso virtual 100% en vivo de diseño de losas y fundaciones con SAFE. Este curso empezará el día lunes 10 de febrero. Para mayor información pueden visitar nuestra página web en www.cosmic.com.bo o escribirnos al WhatsApp 591 769 42420. Ahora sí, amigos míos, sin más preámbulos, comencemos con nuestro trabajo. Podríamos comenzar con este nuevo tipo de pérdida considerando que siempre va a existir una cierta fricción en el sistema de gatos y en el sistema de anclajes. Esto va a conducir obviamente a una leve variación en cuanto a los esfuerzos que nosotros tendríamos en el tendón y el esfuerzo que estaríamos manejando en el manómetro, siendo que el esfuerzo que nosotros vamos a leer en el manómetro va a ser mayor que el esfuerzo real que se encuentra efectuándose en nuestro tendón. Aunque la variación que nosotros vamos a registrar entre estos dos esfuerzos es una variación realmente pequeña, nosotros tenemos que darle su nivel de importancia para poder cuantificarla con precisión. Así que para poder contrarrestar esta pérdida, un primer camino sería el de poder ya generar una sobretensión en nuestros alambres. Sin embargo, esta sobretensión se encontraría limitada por esos tres efectos: las propiedades del límite elástico, el límite de fluencia y la resistencia del alambre. Para estudiar la pérdida por fricción, nosotros tenemos que tomar en cuenta dos efectos. Por un lado, el efecto de la longitud y el efecto de la curvatura. Al estudiar estos efectos vamos a introducir el manejo de dos factores, los factores K y los factores μ. Estos factores van a depender de, por un lado, el tipo de acero, es decir, si estamos manejando alambres, cables o varillas. Por otro lado, también el tipo de superficie que nosotros estaremos manejando, si va a ser una superficie lisa o corrugada, oxidada, limpia o galvanizada. Y finalmente también va a depender de la magnitud del nivel de vibración que nosotros estaríamos manejando en nuestra estructura. Vamos a manejar entonces dos posibles casos. Un primer caso en el cual nosotros vamos a suponer variable la presión normal que se va a ir efectuando sobre nuestros tendones. Ahora bien, dentro de este caso, inicialmente vamos a considerar el efecto de la curvatura que se va a ir representando en nuestra pérdida por fricción. Para esto yo voy a empezar manejando el siguiente esquema. Voy a manejar un pedacito de arco. Dentro de este pedazo de arco nosotros vamos a indicar que se va a generar en uno de sus extremos una fuerza, vamos a llamarla fuerza F. Ahora, a lo largo de este arco nosotros vamos a tener una pérdida que la vamos a representar como un diferencial de fuerza de F. Y en el otro extremo nosotros, para poder disponer de equilibrio, estaríamos manejando la fuerza F menos este diferencial F. Luego también podríamos indicar que todo este arco va a tener una longitud de X, diferencial de X, que se encontraría subtendido por un ángulo diferencial de θ, donde el radio de este esquemita, de este arco, va a ser un radio R. De este esquema nosotros podríamos cuantificar la longitud de nuestro arco, diciendo que la longitud del arco sería simplemente igual a el valor de nuestro radio R multiplicado por el ángulo que subtiende, que va a ser de diferencial de θ. Entonces, de esa expresión yo podría indicar que el diferencial de θ sería simplemente igual a diferencial de X dividido entre R. También puedo realizar el análisis de fuerzas que se va efectuando en un punto de nuestro tendón. Este análisis de fuerzas nos estaría dando el siguiente diagrama de cuerpo libre. Diríamos que tenemos nuestra fuerza F por un costado, tendríamos por ese otro costado una fuerza F menos la pérdida por fricción que estamos manejando, y debido a la orientación, la tangente que nosotros estamos manejando, siempre estaríamos teniendo igualmente una fuerza resultante, una fuerza normal, donde diríamos que el ángulo que forma esos dos sería simplemente diferencial de θ. Podemos observar entonces que es importante que nosotros podamos llegar a cuantificar el valor de DF, que es simplemente la pérdida por fricción. Sabemos ya desde nuestros cursos de física que la fuerza de fricción simplemente es igual a el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Entonces vamos a anotar esto. Voy a decir que este valor de DF va a ser igual a μ por la normal, con un signo negativo simplemente por la dirección en la cual esta fuerza se encontraría efectuándose.
Entonces, de acá nosotros podríamos indicar cuánto tiene que ser el valor de nuestra normal. La normal sería simplemente igual de nuestro esquema, la fuerza F multiplicado por diferencial de teta. Si nosotros reemplazamos esta expresión en la primera, podríamos obtener entonces que nuestro diferencial de fuerza sería simplemente igual a menos mu por F por diferencial de teta. Si nosotros comenzamos a integrar esta expresión, podríamos indicar entonces lo siguiente. Tendríamos en un costado la integral de diferencial de F dividido entre F. Esto sería igual a menos la integral de mu por diferencial de teta. Nosotros podemos empezar ya realizando la integración de esto considerando una fuerza inicial F1 y una fuerza final F2. Entonces acá nosotros tendríamos que decir la integral de 1 sobre F sería el logaritmo de F evaluado desde F1 hasta F2. Esto sería igual a menos mu será simplemente una constante, entonces vamos a sacarlo, multiplicado por el ángulo teta. Si nosotros trabajamos un poco más esto, podríamos reemplazar ya los límites superior e inferior de nuestra integral, indicando que manejaríamos el logaritmo de F2 menos el logaritmo de F1 igual a menos mu por nuestro ángulo teta. Si trabajamos un poquito estos logaritmos, por propiedad podríamos indicar que esto será igual al logaritmo de F2 dividido entre F1. Y para simplificar esto podríamos ya elevar ambos términos a la potencia de e, es decir, aquí estaría quedando F2 dividido entre F1, esto será igual a e elevado a la menos mu por el ángulo teta. Y es de esta forma que nosotros encontraríamos que nuestra fuerza F2 va a ser igual a nuestra fuerza F1 por e elevado a la menos mu por teta. Ahora, si nosotros queremos llegar a cuantificar el efecto de la longitud, podríamos seguir un procedimiento similar a este, pero para simplificar y hacer un poco más corto este video, yo directamente voy a reemplazar los términos de mu por teta por el término de K por L. Es de esta manera que el término de nuestra pérdida por fricción debido a la longitud sería simplemente computable por esa expresión. F2 será igual a F1 multiplicado por E elevado a la menos K por L. Por otro lado, si nosotros vamos a considerar como constante la presión normal en el tendón, de igual manera nosotros vamos a tener que calcular el efecto por curvatura y el efecto por longitud, con esquemas bastante similares. Nosotros habíamos manejado un esquemita en el que manejábamos nuestro arco. En este caso diríamos directamente que tenemos una fuerza F1, una fuerza F2, y una pérdida en todo este segmento. Esta pérdida que nosotros tenemos en ese segmento ya habíamos dicho que es simplemente el factor mu multiplicado por la normal, que lo vamos a notar, mu por la normal. En este arco nosotros estaríamos manejando una longitud total X, un radio R y un ángulo teta. El esquema de fuerzas que nosotros nos encontraríamos manejando sería un esquema similar en el que tendríamos nuestra fuerza F1, nuestra fuerza F2 y una fuerza normal en esta dirección, la fuerza N. Habíamos hablado que el ángulo que nosotros tendríamos en esta región, para este caso vamos a considerarlo directamente como un ángulo teta. Entonces, de nuestro primer esquema nosotros podríamos partir indicando, por ejemplo, la diferencia de fuerzas que se tiene que llegar a dar para que exista el equilibrio. Es decir, que nuestra fuerza F2 que se genera en este extremo menos la fuerza F1 tendría que ser igual a menos la pérdida que nosotros estamos manejando. Es decir, menos mu por la normal. Y desde este otro esquema nosotros podríamos indicar que este valor de la normal sería simplemente igual a nuestra fuerza F1 multiplicado por el ángulo teta. Si yo reemplazo esta expresión en nuestra primera expresión, nosotros encontraríamos que nuestra fuerza F2 menos la fuerza F1 tendría que ser igual a menos mu por la normal, que va a ser F1 multiplicado por nuestro ángulo teta. Entonces, de esta expresión ya nosotros podríamos llegar a determinar una relación en la cual tendríamos nuestra fuerza 2 sería igual a nuestra fuerza 1 multiplicado por 1 menos mu por
teta. Si nosotros queremos calcular el efecto de la longitud, simplemente bastará que nosotros reemplacemos el término mu por teta por el término k por L, al igual que lo habíamos hecho anteriormente. Entonces yo podría indicar que nuestra fuerza F2 será igual a F1 multiplicado por 1 menos K por L. Y para finalizar, si nosotros queremos llegar a expresar el valor combinado de ambos efectos, simplemente tendríamos que manejar esta primera expresión indicando que la diferencia de estas dos fuerzas será igual a inicialmente el efecto de la curvatura menos nuestra fuerza F1 por mu por teta menos nuestra fuerza F1 en este caso multiplicado por K por L. Podríamos factorizar estas expresiones indicando F2 menos F1 sería igual a F1 multiplicado por menos mu por teta menos K por L. Con lo cual entonces nosotros ya habríamos logrado encontrar las expresiones que habíamos buscado para nuestras dos suposiciones. En el caso donde la presión en el tendón sea variable y en el caso en el que la presión sobre el tendón se considere como constante. En los próximos días estaremos subiendo un video tutorial donde aplicaremos todos estos conceptos en la resolución de un ejercicio encontrando justamente los valores de las pérdidas por fricción en elementos preesforzados. Y bueno amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.